¿Qué puedo yo pedirte si te quiero para siempre y no tengo otra fuente y sin ti no sé, sin ti no quiero y no sé? ¿Qué puedo yo decirte? Que voy a robar el tiempo para vivir lo suficiente. Saludos, estimados amigos digitales, donde quiera que se encuentren. Reciban mi abrazo virtual, mi cariño, mi respeto y mi agradecimiento por estar allí, por seguirnos siempre. Mi nombre es José Ríos Lugo, soy comunicador social. Este espacio se llama En Conversación con Ríos Lugo y es una producción del portal informativo El Reporte Global. Escuchamos allí de fondo a nuestro Giordano con su maravilloso tema Madera Fina. El día de hoy voy a tener el placer de conversar ya en segundos con el sociólogo Damián Alifa, sociólogo y analista político. Estoy seguro que va a ser una gran conversación, muy interesante, referente a lo que nos pueda decir, a la visión de país que tiene Damián. Y bueno, vamos a establecer contacto con él. Del conectarse a través de esta maravillosa red social como lo es Instagram. Muchas cosas que discutir. Yo quería hacer quería referirme a algo en particular. No suelo hacerlo, pero vista la circunstancia, creo que debo hacerlo. Y es lo que está relacionado con las últimas medidas adoptadas por la Unión Europea, específicamente las sanciones contra opositores venezolanos. Dentro del grupo de 19 ciudadanos que fueron objeto de sanciones por la Unión Europea, se encuentran tres venezolanos, tres políticos de la oposición. Esto es sumamente grave porque dinamita los puentes, los requeridos puentes que deben tenderse para poder llegar a algunos acuerdos políticos que nos conduzcan a salir de esta situación. Detrás de esto está la mano perversa del guaidoísmo G4. Leopoldo López, Guaidó, están haciendo todo lo que está a su alcance y su objetivo principal, porque ellos influyen en esas decisiones, no es otra cosa que frenar de golpe los que fueron abstencionistas y ahora se están devolviendo a la vía electoral. Y cada día más personas que auparon, que apoyaron el abstencionismo en estos últimos 5 años, están manifestando que van a retomar la vía electoral. Luis Ortega Díaz hoy aparece en la prensa que dice que fue una equivocación seguir o apoyar la vía abstencionista y que la salida es por la vía electoral. Eso quieren frenarlo estas personas, esta oposición extremista. Y por eso están presionando para que se den más y más sanciones. También sucedió hoy lo de Bertucci, que fue deportado a Venezuela. Tengo entendido que no hay ninguna medida contra Bertucci que justifique esa acción. Pero bueno, está encaminado entonces a crear miedo dentro de los actores políticos para que no participen, para que no inscriban candidaturas, para que no hagan llamados al voto. Eso es lo que está detrás de todo eso.
Y bueno, eso hay que rechazarlo porque es una injerencia en asuntos internos y viola lo que es el derecho internacional. Dicho esto, que no suelo hacerlo, no suelo utilizar este espacio para expresar mis opiniones, pero en este día de hoy sí creo necesario hacerlo. Le pido disculpas a mi invitado Damián Alifa, porque me robé unos minutos de nuestra conversación, Damián, para expresar algo cosa que no suelo hacer. ¿Cómo estás? Saludo. Bien, bien. Gracias por la invitación. Qué bueno. Bueno, Gracias, nada, gracias por vamos la a invitación. comenzar. No te preocupes, nada que disculpar, ¿Me más bien. escuchas bien? La, sí, te escucho bien. ¿Tú me escuchas? Sí, sí, No, perfecto. nada que disculpar, más bien compartimos la misma preocupación, ¿no? En torno bueno, lo que significa, bueno, que países extranjeros, en vez de involucrarse en el conflicto venezolano para ayudar a conseguir una resolución, para contribuir a que las partes se entiendan, bueno, tomen partido y tomen además partido por el ala más radical y rompan puentes y contribuyan a generar más ruido y más distorsión en un conflicto que ha traído mucho dolor, muchas preocupaciones a la familia venezolana, a la sociedad, le ha hecho bastante daño. Más bien deberían de hacer un esfuerzo por contribuir o coadyuvar a la solución de este conflicto, pacífica, democrática. De eso se trata. Pero este tema lo vamos a tratar un poquito más ampliamente. Alifa, te voy a preguntar al respecto, pero quiero comenzar, como siempre inicio el programa, preguntándote cómo observas al día de hoy, 25 de febrero del 2021, el país político. ¿Cómo observas la situación, la dinámica política que se está dando en este momento en el país? Sí, bueno, y en todo caso, discúlpame que en esta pregunta me extienda un poco, pero creo que es importante ver lo que está pasando en el panorama político en perspectiva y de manera panorámica, ¿no? Yo creo que desde el 2013 comenzó un proceso de escalamiento del conflicto, que tuvo como detonante principal la muerte de Hugo Chávez y un resultado muy estrecho en las elecciones presidenciales. Después de eso, bueno, tuvo otro revulsivo que fue el estallido de la crisis económica que tiene que ver con el acumulado de errores macroeconómicos y la caída de los precios del petróleo. Y bueno, ya sabemos lo que pasó. Hubo dos intentos de insurrección civil muy grandes, muchos conflictos de calle, bueno, un periodo de escasez grandísimo. Venezuela pasó de un momento a otro de ser un país receptor de migrantes a ser un país exportador de migrantes. Y bueno, al punto tal de que Venezuela, por ejemplo, dejó de ser un país exportador de petróleo. Todo ese conflicto comienza a escalar. Sabemos dos intentos insurreccionales, algunas situaciones de estallido o microestallidos sociales en el interior del país cuando el tema de digamos, la escasez general de alimentos y medicinas. Luego vino, sabemos, bueno, todo el proceso de sanciones financieras, aislamiento diplomático, y bueno, terminó eso con la instalación de una suerte de gobierno paralelo amparado por los Estados Unidos y la Unión Europea. Bueno, el último episodio de ese periodo de escalamiento, de ese gran ciclo de escalamiento de conflictos, fue el intento de un golpe de Estado fallido en abril del 2019. Desde ahí yo siento que hemos entrado en una suerte de meseta, de un estancamiento general del conflicto. El conflicto no ha escalado más, y no ha escalado porque uno de los jugadores, el jugador más importante, que es Estados Unidos, se quedó sin pasos a seguir, se quedó sin plan. La ruta era presionar al gobierno del gobierno de Maduro, debilitarlo hasta que hubiese un quiebre del bloque dominante, las Fuerzas Armadas se fracturaran y hubiese un desplazamiento del gobierno y se impusiera, bueno, el sector de oposición que es avalado por los Estados Unidos.
ese ciclo se acabó. Los Estados Unidos después de eso entraron en un periodo donde ya no hubo más, digamos, tarjetas, no tuvo más elementos para introducir al juego político. Vino además una crisis enorme política en los Estados Unidos, un periodo donde ya se avisoraba un cambio de gobierno, de administración. Ahorita hay incluso un conflicto de visiones en los Estados Unidos muy grande en todas las áreas de la política nacional e internacional. Los Estados Unidos están mirando hacia adentro, dejaron de jugar hacia Venezuela y básicamente lo que están haciendo es siguiendo un guión. Los actores de ese lado están siguiendo un guión. El chavismo pudo soportar, pudo resistir toda la presión que vino desde el exterior, pudo resistir la presión desde adentro y supo adaptarse. Cualquiera en el 2019 hubiese apostado que la Fuerza Armada se iba a fracturar. En los primeros días del 2019, cuando se hablaba de invasión, cuando se hablaba de agravamiento de las sanciones financieras, cuando se instalaba un gobierno paralelo. Y sin embargo, incluso cuando se habló del tema del ingreso de la ayuda humanitaria por la frontera colombiana, cualquiera hubiese pensado que iba a haber una fractura y no la hubo. El chavismo resistió. El chavismo resistió y entonces llega un momento en que el conflicto está en un periodo de mucho desgaste. Hay una gran desafección política, una crisis de representación en las bases sociales de la oposición y del chavismo. La gente empieza a perder crédito en la política como un instrumento para transformar su vida colectiva, sus problemas cotidianos. Y por otro lado, bueno, la oposición comienza un proceso de descomposición, de desgaste, debido a una estrategia, de haber seguido una estrategia fallida. En los Estados Unidos, los factores internacionales que apoyaron esta estrategia, bueno, comienza también un proceso de pérdida de prioridad de Venezuela. Venezuela pasó de estar en la agenda del Salón Oval a estar digamos, en la agenda principal del Salón Oval, a ser un punto 20 en la agenda de Washington. Pues. Simplemente estamos siguiendo, de parte de la oposición está siguiendo un guión preestablecido, un guión que ya está desgastado, que no se ha reformulado, que hay nuevos actores como Juan González y algunos actores vinculados al gobierno deban repensarla, pero no se está haciendo. Y bueno, desde el punto de vista de los opositores venezolanos, bueno, ha faltado también mucha propuesta, muchas ideas, muchos planteamientos, mucho debate, muy antidemocrático. La oposición prácticamente es un cenáculo, o digamos, ese sector de la oposición, un cenáculo donde se decide todo entre Miami y Madrid. Y no hay un debate real con las bases, hay un descontento de las bases. Eso se demuestra en cada una de las movilizaciones que llama la oposición. ¿No? Desde hace tiempo la oposición no hace una marcha en forma. Y por otro lado, bueno, hay un chavismo intentando empíricamente un viraje económico que no le sale porque tiene las limitaciones de las sanciones, porque no sabe hacerlo. Un segundo que te interrumpa, Damián, porque quiero preguntarte algo específico. Has dicho muchas veces el chavismo. Yo te pregunto, ¿podemos decir que el chavismo existe aún el día de hoy? Me explico. Está el chavismo y está el madurismo. Y algunos hablan del chavimadurismo. Pero pareciera que Maduro ha tomado el control con su madurismo y ha desplazado al chavismo. Pareciera, ¿cómo ves tú eso? Bueno, ese es un debate bien intrincado en el seno de todas las fuerzas que componen la llamada revolución bolivariana, porque bueno, entre Chávez y Maduro hay rupturas y continuidades. Quienes resaltan las rupturas entre Chávez y Maduro se plantean como ellos son los verdaderos chavistas, el chavismo originario, el chavismo crítico y la existencia de un madurismo que es diferente al chavismo, ¿no? En todo caso, bueno, cuando yo me refiero al chavismo, incluyo
por supuesto, a quienes respaldan a Nicolás Maduro, porque en términos de los sondeos de opinión, de la estadística, de los grupos focales con los que se ha trabajado, uno puede ver que al menos la mitad de la base social del chavismo siguió apoyando a Nicolás Maduro. Seguramente Nicolás Maduro habrá introducido un montón de cambios, que digamos hay contrastes en estilos, en posiciones con Chávez, pero la base social, la mitad de la base social del chavismo sigue apoyando a Nicolás Maduro a pesar de todos esos cambios. Pero bueno, por eso Y la cuando hablaba izquierda, y la izquierda trasnochada a la que hizo referencia hace poco Nicolás Maduro, esa izquierda trasnochada, que Pito toca, que ahí es el chavismo al cual él llama izquierda trasnochada, que es a los líderes duros chavistas. ¿Será eso? Bueno, fíjate algo que eso que llama el chavismo, lo que llama la izquierda trasnochada, que no es otra cosa que lo que es la izquierda tradicional, que se incorporó al chavismo, tuvo también, digamos, sus roces, sus puntos de quiebre con el mismo Chávez. No se trata simplemente del símbolo de los que estuvieron vinculados con Chávez y esa ruptura, como a veces se plantea en términos generales, por ejemplo, como lo viene planteando el Partido Comunista. El Partido Comunista tuvo muchas diferencias con Chávez. El Partido Comunista, bueno, empezando cuando no se fue al PSUV, no se sumó al PSUV, ya hubo un proceso de ruptura, luego se volvió a incorporar. Hubo algunos momentos en los que por diferencia de candidaturas hubo ciertos roces entre el chavismo oficial respaldado por Chávez y que hoy acompaña en parte a Maduro, y el caso del Partido Comunista y de la izquierda tradicional. Yo creo que la relación de la izquierda tradicional con el chavismo, de esa izquierda que se incorporó al chavismo, es muy conflictiva, es muy problemática, hay que sacarla con pinza, hay que estudiarla bien. Es pequeña, tiene una vocería y una repercusión muy simbólica dentro de las bases del chavismo, aunque eso no se expresa electoralmente, pero sí es una voz crítica. Cuando el PCE habla del salario, las bases sociales del chavismo yo creo que tienen una recepción positiva sobre eso, pero las bases sociales del chavismo, y eso lo demuestra después de 7 años de crisis económica, tienen una alta fidelidad política. Después de 7 años de crisis, presión internacional, un pésimo gobierno. Este es uno de los peores gobiernos que de la historia republicana de este país, y aún así hay un chavismo que sigue acompañando a Nicolás Maduro, lo sigue respaldando. Entonces hay una alta fidelidad política que tiene que ver con valores emocionales, con cierto rechazo también a la oposición y con una gran falta de alternativa, porque es que no hay una alternativa. La llamada izquierda trasnochada, la izquierda tradicional, bueno, presenta una voz, pero todavía es una voz muy poco significativa para que genere un quiebre en el chavismo, y la oposición le genera, en principio, o digamos, la oposición radical le genera un rechazo inmediato al chavista de base, Claro, al chavista pero el chavismo tal como lo concedió Chávez, o tal como se manejó durante la actuación política de Chávez hasta su muerte, pareciera que hoy mutó y ya no es chavismo, sino madurismo, porque Maduro está abriéndose al capitalismo, y al capitalismo más salvaje. Está yendo, bueno, en contra de los principios que estuvieron al inicio de la revolución. Entonces hay una mutación del chavismo al madurismo. El chavismo está mutando, no sé si llamarlo madurismo o no. El chavismo obviamente está mutando porque creo que además las circunstancias mundiales y nacionales cambiaron totalmente desde cuando Chávez planteó su proyecto. Sí, creo que este es un chavismo mucho más vertical, es un chavismo mucho menos aluvional, este es un chavismo que aparte tiene otra visión totalmente o que está ensayando una visión diferente de la economía, que además le costó muchísimo hacerlo, costó años
desde el 2013 hasta el 2018, que se dieron los primeros pasos en función de cierta apertura, de cierto entendimiento con el sector privado, costó mucho. Creo que ha surgido una élite del chavismo, una élite económica que desplazó a la élite económica tradicional y que está planteando cosas también nuevas, introduciendo cierta flexibilidad, porque en el momento del plan de la patria y del planteamiento de radicalización del socialismo de Chávez y de repolarización, bueno, había demasiada rigidez, y creo que sí hay también una diferencia muy grande entre Chávez y Maduro, que tiene que ver con el tema de la seguridad ciudadana. El chavismo cambió, creo que hoy hay varios chavismos. Se le puede llamar madurismo, seguramente los maduristas no van a estar de acuerdo con esa categoría, pero sí, el chavismo oficial hoy es otra cosa muy diferente al chavismo del 98 y al chavismo del 2008, que además son dos periodos también muy diferentes, ¿no? Si lo sacamos con pinza, el chavismo del 98 es una cosa, el chavismo del 2008 es otra cosa, y este nuevo sector oficialista también constituye otra cosa. Sí pudiésemos decir en ese sentido que hay una ruptura. Aparte hay otra mitad del chavismo que ya no acompaña el proceso, y eso es abierto y se ven los números de los resultados electorales. Fíjate, Damián, estoy tratando de llegar a un punto específico con las preguntas que te he hecho hasta ahora. Fíjate, podemos decir igualmente que Maduro se ha convertido en un líder dentro de todo lo que es el PSUV y la revolución. He visto que, y te confieso, particularmente, yo subestimé a Maduro cuando llegó a la presidencia, y pensé que Maduro no iba a estar mucho tiempo allí, que no iba a ser capaz de llevar adelante eso, tomando en cuenta, bueno, las fuerzas que se manejan dentro del chavismo, dentro de la revolución, y poner o llevar las riendas de todo, de ese variopinto que está allí, como lo hizo Chávez, no es nada sencillo. Supongo que no le ha sido nada sencillo. Ahora, el Maduro de hoy es un Maduro maduro, valga la redundancia, y un Maduro que se puede decir que es un líder ya consolidado. Mira, yo creo que hay muchos momentos de subestimación de Maduro, ¿no? Yo creo que en el 2011 hubiésemos hecho una apuesta pública pensando en quién hubiese sido el sucesor de Chávez, y nadie hubiese pensado en Maduro, o muy poca gente hubiese pensado en Maduro. La mayoría de la gente hubiese pensado en otros actores que tenían más relevancia y más perfil en ese momento. Sin embargo, bueno, Maduro fue una sorpresa en ese sentido. Después de eso, en el 2013, cuando Maduro llega con un resultado electoral muy estrecho, con un conflicto abierto con la oposición, con una crisis económica que de verdad hizo crujir al país en esos días, con un montón de errores acumulados también de Chávez, hay que decirlo, y además con unos competidores muy fuertes, ¿no? Cuando uno piensa en cuáles fueron los pares que dejó Chávez, pares de Maduro en ese momento, uno dice, bueno, eso fue, hablando un poco en criollo, una pelea de tigres a lo interno de las fuerzas del chavismo. Y en todo ese conflicto Maduro demostró que fue un gran ajedrecista, jugó muy bien dentro de la cúpula y de los movimientos palaciegos del chavismo. Logró desplazar a gente de muchísimo peso que uno jamás se hubiese imaginado verlo desde la oposición, o desde simplemente inconformes, molestos, o más bajo perfil. Y bueno, y sin lugar a dudas, Maduro se fue ganando un liderazgo por su capacidad de resistencia en las bases del chavismo. Claro, unas bases muchísimo más mermadas que cuando llegó Maduro. Pues Maduro llega, Chávez saca 8 millones de votos, en las últimas elecciones Maduro saca 4. Y a duras penas y con muchas dificultades, ¿no? Entonces sí, claro, hay una
digamos, hay una merma muy grande del chavismo, ha perdido mucho, un vacío muy grande también de lo que significa el carisma y la autoridad que representa el liderazgo de Chávez para el chavismo, pero sí, Maduro ha ganado prestigio dentro del chavismo, respeto, reconocimiento, fue de menos a más, y en unas situaciones muy, muy, muy comprometedoras, muy, muy difíciles, que hubiese sido muy difícil pensar. Además, es un civil, no Ujú. viene del sector militar, sin embargo, el sector militar sigue respaldándolo. No es una figura carismática, no es un vocero carismático, no es un gran orador, sin embargo, ha logrado calar, por su capacidad de resistencia, por todo el juego de la idea de la lealtad hacia Chávez, de no rendición, y se ha logrado posicionar la idea de que Maduro ha sido más atacado que Chávez. Entonces, desde esa posición de haber sido una víctima de los enemigos tradicionales de Chávez, se ha ganado un reconocimiento de un sector del chavismo importante. Es un líder Claro, de un sector Maduro ha muy sido, a mi importante. criterio, Maduro ha sido, ha manejado muy bien, excelentemente bien, la situación de los diferentes eh, factores de poder dentro de la revolución. Yo creo que lo ha manejado muy bien. Ha logrado al final imponerse o imponer su estilo o imponer lo que pudiéramos llamar el madurismo, tanto que en teoría pudiera hablarse, como lo hemos dicho, de una mutación del chavismo al madurismo. Y eso ha sido porque Maduro ha demostrado temple en los momentos más difíciles y eso se ha ganado, como tú lo señalas, el respeto de las bases. Y todavía gracias a eso se mantiene todavía un cierto número de bases que son leales a Maduro. Ahora, esta mutación, si fuese verdad eso, estamos como especulando, y con este madurismo se puede llegar a acuerdos, se puede sentar a dialogar, se puede avanzar realmente hacia una transición. Algunos hablan incluso, Damián, de un gobierno mixto entre chavismo, madurismo y oposición, que pudiera llegarse a ese como la vía para una transición, un gobierno donde participe incluso Maduro en dicho gobierno o el madurismo o las principales figuras del chavismo con gente de la oposición. O sea, hay posibilidades con esa mutación, con ese madurismo de avanzar por la vía de la negociación y los acuerdos. Bueno, yo creo que para comprender la mutación que ha vivido el chavismo, aparte del análisis del contexto político y de los grandes cambios económicos que ha vivido el país, yo creo que hay que tomar mucho en cuenta el tema de que hay una élite económica emergente en este país, que nace cobijada por el Estado y cobijada desde el chavismo, y que está desplazando a la élite tradicional. Eso supone nuevos intereses que hay que saber leer cuáles serán esos nuevos intereses en el mediano y largo plazo, que puedan tener esas élites, cómo se irían prefigurando además unas élites que se formaron al calor de tres cosas. Primero, bueno, la acumulación que generó el tema del Estado rentista y el control cambiario y toda esa dinámica que conocemos. Luego, el desmontaje de todo eso con la caída de los precios del petróleo y con la destrucción de nuestra industria petrolera, y luego con las sanciones que terminaron de decirle, bueno, le cerraron las puertas al mundo, entonces volvieron hacia acá a pensar cómo pensar el país y controlar el país y a invertir aquí. Entonces, bueno, a partir de eso se van generando múltiples ramas de intereses, de tensiones, de nuevas visiones sobre la política, sobre la economía, sobre las regulaciones, etcétera, que abren, sin lugar a dudas, yo creo que abren posibilidades
yo creo que un cambio en la dinámica política. Ahora bien, en el corto plazo yo creo que es imposible una negociación, o sea, no es muy viable una negociación sobre el poder, o sea, una negociación realmente que incluya un nuevo reparto, una nueva forma de pensar el poder, porque el madurismo o el chavismo o el gobierno de Nicolás Maduro no lo necesita en este momento. Tiene una oposición derrotada, dividida en mil pedazos, ya resistió la máxima presión, ya la más presión extranjera no va a haber, porque de hecho en octubre del 2019, 2020 ya, y principio del 2020 ya varias personas nos sentábamos y hablábamos cuál será el siguiente paso de la comunidad internacional para presionar a Maduro. Y uno decía, bueno, es que ya quedan muy pocos pasos. Intervención militar no va a haber, no es posible, no es viable, ya todo el mundo lo ha declarado. Bloqueo naval no es viable, lo han dicho expertos desde el punto de vista marítimo, que no es posible eso en el siglo XXI. Entonces, bueno, ya llegamos al punto de máxima presión, Maduro lo resistió y tiene una oposición derrotada, no hay oposición que le haga una resistencia social al gobierno dentro del país. Por lo tanto, en el corto plazo veo que es imposible una negociación que implique el poder, aunque sí se puede dar pequeñas negociaciones Ahora, parciales. pero fíjate una cosa, Damián, y yo hablaba en estos días con alguien, y si Maduro nos da una sorpresa a todos, Maduro tendrá esa grandeza, llegará hasta allá de darnos una sorpresa, no digo de renunciar, pero digo de decir, abrir la posibilidad de que se dé un gobierno de transición, un gobierno mixto, ese tipo de cosas. Eso pudiera suceder. Mira, Ahora, pero antes de que conteste eso, quería preguntarte lo siguiente. O sea, ¿qué tan realmente fuerte es el gobierno de Maduro hoy? Que muchos señalan que la fortaleza de Maduro es porque tiene el control de las Fuerzas Armadas, que esa es la única fortaleza, y que es un gobierno férreo, terrible, quizás lo peor que ha habido en la historia de la humanidad, una cosa, bueno, nunca antes vistas, según este extremismo opositor. Pero, ¿cuál es la realidad? ¿Es que hay un gobierno fuerte o es que hay una oposición en general muy débil? ¿Cómo lo ves tú? bueno, yo primero para contestarte el primer comentario, yo creo que la sorpresa que Okay. sí nos puede dar Maduro hacia el 2024 es una renovación del liderazgo del chavismo. Eso sí creo que viene un cambio ahí y bueno, me atrevo a lanzarlo aquí, yo creo que sí viene un cambio, pero dentro del chavismo creo que va a venir un relevo de mando y muy significativo. Ya está existiendo, ya se está dando, ya se está asomando, pero creo que viene un relevo de mandos y creo que lo están pensando hacia el 2024. Tal vez hay cosas que se precipiten dependiendo de cómo sea la dinámica de fuerza. En cuanto bueno, si el gobierno de Maduro es muy fuerte, yo creo que el gobierno de Maduro es débil, es un gobierno incluso temeroso, que se preocupa de un comentario en Twitter, que preocupa de una marchita, de una denuncia. Pareciera que más bien es un gobierno muy preocupado por pequeñas cosas, por pequeñas fuerzas, pero creo que la oposición es infinitamente más débil que el gobierno, evidentemente por bueno, la falta de poder y eso. Que Maduro ha recurrido a la represión, a acciones de fuerza, sin lugar a duda ha recurrido a eso, muchísimas sumamente cuestionables. Hay casos de violación de derechos humanos que son estremecedores, que son terribles, pero sí creo que ha faltado en Venezuela una oposición que se constituya en una alternativa política y además hay una debilidad en el tejido social venezolano muy grande. Abajo de las clases políticas, del país político, creo que hay un país nacional que se ha debilitado mucho con todo este proceso de polarización, crisis económica, sobreexposición a la política. Entonces creo que eso sí ha hecho mucho daño. Las universidades están muy debilitadas, los sindicatos están muy burocratizados, los gremios están partidizados, las ONG parecen partidos políticos.
Entonces hay una debilidad de lo social, de la fuerza ciudadana, del ejercicio ciudadano y del espesor ciudadano para enfrentarse al gobierno, para colocar límites al gobierno, aún el gobierno teniendo el monopolio de la fuerza militar. Yo creo que hay grandes posibilidades si hubiese una sociedad organizada. Por eso creo primer paso que debe hacer la oposición antes de pensar en una negociación política, antes de pensar en quién va a ser el próximo candidato electoral, es pensar cómo reconstituir a la oposición y además cómo reconstituirla más allá de los partidos. Cada partido tiene que repensarse, tiene que redemocratizarse, pero también tiene que pensarse los gremios, las ONG, las universidades. Hay un proceso de debilitamiento muy grande de lo social por la fuerza bruta del gobierno, por la crisis, por la migración, por muchos aspectos, pero sí hay un reflujo muy grande de lo social que ha llevado a mucha gente, incluso que antes participaba en un gremio de maestros, participaba en un gremio de profesores, a simplemente refugiarse en su vida personal y buscar formas de subsistencia alejadas de la política, porque hay una gran decepción con el liderazgo político venezolano de ambos lados. Y en ese sentido sí creo que es interesante que está surgiendo un nuevo sector del país, pero está muy desorganizado, atomizado y no presenta todavía más bien un sector del país que está intentando sobrevivir en resiliencia permanente, pero que está emergiendo con nuevos valores, pero que no se está organizando lo suficiente, me parece. Los partidos políticos, Damián, fíjate, no existe una democracia sólida, fuerte, aunque las democracias siempre no son inmunes y siempre están en peligro. Bueno, se demostró hace poco con Trump, Estados Unidos, el asalto del Capitolio, todo eso que se vivió en la democracia más sólida del planeta. Entonces eso nos hace ver que la democracia siempre está en peligro y que no tienen incluso mecanismos de defensa realmente. Ahora, lo que marca una democracia sólida y fuerte, o lo que logra eso, son partidos políticos también sólidos y fuertes. Nosotros hubo como una segunda parte de la historia del partido político en Venezuela, muy diferente a la generación del 28 y las que le siguieron. Por ejemplo, cuando Acción Democrática nace en la base del campo, con la reforma agraria, esa es la génesis de Acción Democrática, nace en la misma base del pueblo. Y luego tenemos un partido, por ejemplo, como Primero Justicia, ya muy cercano a esta fecha, que nace desde un programa de televisión. Entonces, cuando vemos esa diferencia tan antagónica, podemos irnos acercando a entender un poco por qué los partidos políticos están en la situación de hoy. Ya en los partidos políticos no hay discusión política, no hay discusión ideológica, no hay formación, el Guardia de España ya no existe, y no hay formación de liderazgo, precisamente por eso. Ahora, en este momento, los partidos están trabajando en hacer ese trabajo de hormiguita, de reorganización de la democracia endógena y de atender a las demandas de su base. ¿Tú observas eso por algún lado? ¿Están haciendo la tarea? Yo creo que no hay nada más antidemocrático que un partido político en Venezuela. Son instancias de cogollo, donde no hay debate, donde no hay instancias medias. No existe la instancia media en la mayoría de los partidos políticos venezolanos. No hay vida partidista, lo que implica una relación de militancia, lo que implica una relación de compromiso, incluso de financiar de tu propio bolsillo el partido político, de formarte, de construir una perspectiva, de construir una visión de país. De hecho, bueno, eso se ve de lado y lado. Hay una falta enorme de propuestas hacia el país. Aquí lo único que se propone, el chavismo se propone: vamos a resistir y mantenernos aquí para siempre, y la oposición hay que sacar al gobierno sea como sea.
y ninguno plantea, aquí no hay propuestas intermedias, las propuestas intermedias se dan en algunos sectores académicos o algún político de manera individual plantea algo, pero hay una ausencia muy grande de debate, de debate y de polémica en el país. Yo creo que los partidos políticos en este momento siguen, una buena parte de esos partidos políticos siguen anclados en la dinámica, por lo menos lo de oposición, pensando en qué va a hacer los Estados Unidos, qué va a hacer, cuáles van a ser las nuevas líneas de la administración Biden. Hay otro sector pensando en, bueno, vamos a ir a elecciones como un mecanismo de reencontrarnos con la gente, y desde ahí, bueno, se abre una posibilidad importante que creo que hay que hacerle seguimiento, que ver hasta dónde llegan los que están decididos, que ya sabemos que están decididos a ir permanentemente a ese encuentro electoral con la gente. Bueno, creo que eso es plausible. Hay otros que, bueno, dicen que sí, a veces se terminan echando para atrás, pero bueno, hay una perspectiva que más o menos entiende que la vía electoral es un espacio para el reencuentro con la gente. Creo que eso es algo, eso es un avance, no lo es todo, pero es un avance bastante significativo a, bueno, al abstencionismo y el inmovilismo total que también ha existido en los últimos años. Quería aprovechar para que saludemos un momento a quienes nos están siguiendo. Por aquí está Emerson Verdi. Tú también nos ves por allí, puedes saludar también. Hay algunas interrogantes. Un compañero sociólogo, Leonardo, sí, bastante gente aquí interesante. Hablan de los partidos políticos, son partidos estalinistas, nos hacen varias preguntas desde ahí. Una mirada a la oposición. Ajá, ya vamos a entrarle a la oposición. Eso es. Bueno, saludos a todos los que nos están siguiendo en esta interesante conversación con Damián Alifa, sociólogo, analista político, muy activo también en las redes sociales. Fíjate, Damián, yo en estos días recibí una observación de un personaje político de lo que llamo la política de los partidos democráticos, que me decía, pero bueno, José, te veo en el Twitter como hostigando mucho a los que estamos comenzando la asamblea, que estamos iniciando una nueva etapa, apenas tenemos menos de 2 meses. Entonces yo le decía, pero es que el que es picado de culebra, con cualquier bejuco se asusta. Y entonces nosotros ya no, como ciudadanos, no podemos dejar que los políticos en general anden a su libre albedrío. Y yo creo que nosotros tenemos el deber como ciudadanos de hacer contraloría y de exigirle desde el principio, desde ahorita, porque es que los tiempos de los políticos son completamente diferentes a los tiempos de la necesidad diaria de la gente. Entonces yo creo que nosotros debemos presionar a nuestros políticos, a los que están en la asamblea, para que, bueno, hagan el trabajo que ellos saben que tienen que hacer. Porque en este momento yo los observo invisibilizados. Tal vez hay desespero en uno por la situación que estamos viviendo, por lo que vemos todo el día. Tal vez tenemos que darle un poquito más de tiempo, es cierto, pero no podemos correr el riesgo de que se vayan diluyendo, de que vayan siendo completamente invisibilizados por los 257 diputados oficialistas y que no se plantee una oposición propositiva, porque no se trata de que ellos vayan allá a caerse piña con 257, 20 diputados con 257, eso no tiene sentido, ni caer en la polarización, ni en enfrentamientos estériles, pero sí se trata de proponer, de hacer propuestas, de exigir, por ejemplo, mira, lo que está pasando en Guayana con los trabajadores de Guayana, vamos a traer aquí y vamos a citar acá a los representantes de la empresa de Guayana para que rindan cuenta qué es lo que está pasando en Guayana.
con la electricidad, vamos a traer a la gente de la compañía de luz eléctrica. O sea, yo creo que esa oposición desde el principio tiene que hacerse sentir en la medida de que pueda y en la medida de su capacidad, pero pareciera que no se está haciendo. Sí, yo de hecho he conversado un poco con algunos de esos sectores de la oposición y les planteaba en privado, les planteaba que una cosa es negociar con el gobierno y otra cosa es asumir que todo debe ser una pose diplomática, todo debe ser la búsqueda a juro del entendimiento en todos los aspectos, el trabajo de reuniones privadas. No, tú eres un político y eres un político que tienes visiones contrapuestas con el gobierno y tienes que enfrentarte al gobierno y tienes que plantear contrapuntos al gobierno y tienes que hablar del tema salarial y tienes que hablar de lo que está pasando con el desmontaje de los derechos laborales, tienes que hablar de los derechos humanos y no todo lo tienes que hablar en privado buscando un acuerdo para destrabar alguna cosa, sino bueno, tienes que polemizar, porque en la medida que tú no presentas un contrapunto, una idea diferente al gobierno, una propuesta diferente y te cierras en esa propuesta y la argumentas y la construyes y le ganas, le interpelas al gobierno de esa manera, entonces bueno, te vas desdibujando de la escena política y por más pequeño que sea, por más un grupo pequeño dentro de la Asamblea Nacional, incluso dentro del país, porque un sector del país que están haciendo, tienes que interpelar al gobierno, tienes que cuestionarlo, tienes que zarandear al gobierno, tienes que presentarle una opción radicalmente diferente, porque tu opción es radicalmente diferente, lo que no significa extremismo, ni ínfulas morales, ni condenas absolutas, sino de verdad zarandear al gobierno, enfrentarlo y plantear denuncias serias y llevarlas hasta sus últimas consecuencias. Yo creo que en ese sentido ha habido esa debilidad en la perspectiva. Yo creo que es un problema de perspectiva general desde hace bastante tiempo, desde la Mesa de Diálogo Nacional. Hay un problema de perspectiva en ese sentido. Habrán algunos que se van a molestar conmigo porque lo diga, pero creo que sí es importante darle un cambio de visión a eso. Al gobierno hay que enfrentarlo y rebatirlo, y además un gobierno que es muy fácil de enfrentar, de rebatir, de denunciar, porque ha sido desastroso, tiene muchísimos errores y hay formas de verdad de plantear denuncias que además permitan acompañar a la gente en sus luchas. Un diputado que acompaña a los obreros de Guayana, un diputado que acompañe, por ejemplo, a la situación que pasó con el tema del feminicidio que está pasando en Venezuela. Están aumentando la cifra de feminicidio. Una diputada que acompañe esas denuncias. Yo creo que eso va a ser reconocido por el pueblo venezolano en el mediano y largo plazo. Ahora, si se desdibuja la oposición, si desaparece la oposición, si se mimetiza en reuniones donde se llegan a acuerdos puntuales y donde se hagan avances, que también son importantes esas reuniones privadas y esos espacios, y bueno, y darle tono a veces de negociación y de diálogo a la disputa política, pero también es importante eso contrastarlo con la pugna, porque de verdad lo que está pasando en Venezuela es muy grave, como se está viviendo es muy grave para que la gente interprete con buenos ojos el exceso de pose diplomática, el exceso de entendimiento entre ambos. Yo creo que hay que acompañar a la gente en sus denuncias, que son válidas, que son legítimas y que además son un grito desesperado por la sobrevivencia de la gente. Sí, bueno, no la tiene fácil realmente esta representación de la oposición democrática que está en la Asamblea Nacional, estos 20 diputados, no la tiene realmente nada fácil, pero bueno, ellos tienen que demostrar capacidad, porque si se lanzaron en el ruedo político, si aspiraron a esos cargos, bueno, tienen que demostrar que están a la altura de esas circunstancias. No pueden venir con lloriqueo ahora, no, es que son 257 contra nosotros solos, no podemos, no. O sea, que no nos vengan a esta altura del partido con lloriqueo y con
y con excusas. El país no está para excusas. De hecho, me decían algunos líderes en estos días, oye, vale, es que no tenemos ni siquiera recursos, los partidos no tienen ni siquiera recursos para movilizarnos por el país. Pues, eso es una realidad y es una dura realidad. Esos partidos no tienen cómo ahorita hacer su trabajo político, pero al final la gente, eso va a ser una excusa más. ¿Por qué? Porque estamos llamados precisamente a enfrentar todas esas dificultades, todos esos obstáculos, y no podemos colocar los obstáculos como excusa, porque sabíamos que estaban allí y sabíamos que teníamos que enfrentarnos a eso y a otros, y simplemente lo que hay es que enfrentarlo. No podemos caer en excusar que no se ha hecho esto por aquello. O sea, se espera mucho de esta gente. Estas son las condiciones y no hay otras, y no va a haber en el corto plazo otras condiciones, y estas son las condiciones para enfrentarse al gobierno. Meterse en política es meterse a darle la pelea a un gobierno que tiene mucho control, que tiene mucho poder, en estas condiciones. Eso es meterse en política en Venezuela en este momento, y bueno, hay que embraguetarse y dar la pelea en ese sentido. Si no, simplemente te desdibuja y le das la razón a quienes quieren desprestigiar a ese sector de la oposición que está haciendo un esfuerzo democrático con muy pocos recursos, muchas zancadillas políticas del gobierno y de los mismos sectores de la oposición. Entonces creo que tiene que enfrentarse, dar la pelea. Bueno, y todavía el sector guaidocista, los guaidosistas, está echando varilla. No les fue suficiente con 5 años de continuo fracaso, de solo fracaso, y siguen entonces, bueno, me decía el profesor Álvaro Toro en la entrevista del martes, que esos son zarpazos de ahogado, que ellos ya van de salida y que ese es un capítulo que va a quedar un mal recuerdo, esto del gobierno interino, de los diputados que se han seguido en sus cargos sin que ya se justifique. Pero siguen todavía torpedeando porque hablan de la no participación en procesos electorales mientras esté el chavismo en el poder. No presentan una alternativa, una propuesta seria, real, como no lo han hecho en 5 años. Y entonces agotan las posibilidades de que se den acuerdos dentro de los factores de la oposición. O sea, hoy día se han convertido en un factor de división, de absoluta división, dentro de la fuerza variopinto que conforman la oposición. Hay que trascender a eso. ¿Cómo trascender a eso? ¿Cómo trascender a esa política que ejerce ese sector de la oposición extremista, fracasado, que que sigue invitando a no participar o a no asumir la vía electoral? ¿Cómo trascender a eso? ¿Cómo aislar a esos sectores? Bueno, yo creo que esos sectores se autoaíslan. Yo creo que, bueno, en principio toda la tendencia apunta a que en Venezuela, en mediano plazo, puede construirse una solución desde el centro político. Creo que todo la comunidad internacional, los mensajes que manda la comunidad internacional, aunque a veces sean contradictorios, tendencialmente apuntan hacia un encuentro de negociación entre venezolanos que termine con un proceso de reconstrucción del pacto social y bueno, salida, solución electoral. Entonces yo creo que la salida va hacia el centro político. Todo el que esté pensando fuera del centro político va a quedar en los márgenes de la solución política en Venezuela, va a servir para torpedear, para darle zancadillas, para retrasar un poco las soluciones, pero la salida es por el centro. Hace falta un cambio de perspectiva. Realmente, y yo en eso soy, bueno, muy firme con eso. El problema no son de actores, sino de perspectiva y de intereses. Entonces,
si mañana el sector del llamado G4 considera, cambia de perspectiva y decide, o algún sector decide moverse al centro político, yo creo que hay que hacerle un puente de plata. Igual que si hay algún sector del chavismo que quiere dejar la política de resistencia hasta más no poder, no importa qué pase en el país, bueno, hay que hacerle un puente de plata. Yo creo que hay que mover el país hacia el centro político. El país se está moviendo solo. No es un problema de que hay algún liderazgo, algún actor, algún partido que lo está moviendo. El país, la crisis de representación, la crisis de afección, la desafiliación política nos está moviendo a todos hacia el centro político. ¿Qué significa el centro político? Que queremos visiones híbridas sobre el país, que queremos reconocimiento mutuo, que la sociedad venezolana no quiere enfrentarse, no quiere ir a una guerra, quiere una salida electoral, porque así lo reflejan las encuestas, sigue creyendo que el voto es un instrumento, quiere, eso sí, que se le den ciertas garantías a ese voto y que los políticos respalden ese proceso, pero en su mayoría el país se está moviendo hacia allá. Quien se quede por fuera, por convicciones, por fanatismo, por fundamentalismo, por intereses que van a quedar por fuera, se va a aislar, va a perder credibilidad política, y ya le está pasando al sector del G4. Yo creo que Guaidó era el hombre llamado a tender todos los puentes en este país, era el hombre a sentarse con todo el mundo a negociar, era el hombre de la conversación, del diálogo, de la transparencia, era el llamado a estrecharle la mano, a tenderle la mano a todos los a la base social del chavismo, decirle: con nosotros ustedes van a ser también parte del país. Y sin embargo, al final terminó inclinándose hacia el radicalismo, terminó inclinándose hacia un sector del país que a lo sumo responde al imaginario de una pequeña clase media, una clase alta, y además a visiones muy norteamericanizadas de lo que pasa en Venezuela. Entonces yo creo que eso hizo mucho daño. Guaidó tuvo el turno al bate más importante que haya tenido un político en este país en los últimos años, y lamentablemente falló, no llamó a abrir un gran diálogo nacional, a estrechar manos, a ir hacia una negociación, sino que bueno, el primer discurso de Guaidó fue que cese la usurpación, hasta que Maduro no salga del poder no puede haber diálogo, no estamos dialogando con el régimen, y bueno, a partir de ese guión estructurado que tenía como norte un golpe de Estado en abril del 2019 que fracasó, se quedaron sin guión, y bueno, lamentablemente ahí está la oposición, ese sector de la oposición tirándose piedra, dividiéndose entre ellos, debilitándose entre ellos, y ahí no va a haber nadie, ningún sector social del país, ningún padre trabajador coherente, ninguna madre preocupada por la situación del país, va a haber en ese sector de la oposición una alternativa política en quien confiar, en quien acompañar, en quien marchar, en quien volverse a arriesgar, en quien volver a tener fe, y bueno, enfrentarse a lo que pasa en Venezuela. Entonces bueno, es muy grave. Creo que hay que seguir construyendo un centro político. Creo que esos actores o van a cambiar de posición o van a quedar al margen, van a quedar por fuera, lamentablemente, de una decisión adelante, y creo que van a surgir nuevos actores. Creo que en la Venezuela de los próximos años van a surgir muchísimos nuevos actores que no estamos viendo ahorita, que están en una segunda, tercera capa, que no están en el foco comunicacional, y van a empezar a surgir, y van a surgir nuevos liderazgos, y esos sectores se van a ver muy curioso. Pero fíjate, también esta situación nos lleva a ciertos peligros, ¿no? En estos días, comenzando el año, en una entrevista en Primera Página, Timoteo Zambrano dijo algo que a mí me quedó, que es que él veía para el 2024 que palabras más, palabras menos, que un candidato o un líder de la oposición iba a ser un outsider, o sea, fuera de los partidos políticos, y que posiblemente esté en el sector empresarial. A mí me causó mucha curiosidad
esa afirmación de Timoteo. Y siendo Timoteo un político al que yo respeto mucho, creo que es un hombre inteligente, conciliador, y creo que puede hacer un gran papel allí en la Asamblea Nacional para la oposición, pero eso me dejó muy pensativo. ¿Cómo observas tú eso que dejó caer, esa bomba que dejó caer ahí, Bueno, yo Timoteo? creo que es una posibilidad, incluso una posibilidad que se valoró en el 2018. En el 2018 hubo un reconocido empresario que estuvo en, digamos, en las quinelas en las barajas, en las opciones entre los candidatos presidenciales. Y eso se discutió y estuvo, pareciera bastante cerca de que apareciera. Y hoy en día, fíjate, cuando uno piensa, bueno, cómo el país está cambiando, ¿no? Se está, este es un país ya en la práctica post-rentista, no va a ser un país petrolero como en los últimos 100 años lo ha sido, que está empezando a ser más que está revalorando el sector privado, que está revalorando la idea del emprendimiento, que del negocio, de las oportunidades, de la gerencia. Entonces, bueno, a partir de por lo menos ciertas capas sociales se está construyendo un imaginario que es muy proclive a ese tipo de político, a ese tipo de candidato. Y aparte, bueno, cuando uno ve, por ejemplo, algunas figuras del actual Fede Cámara, uno ve, bueno, Ujú, político, pero sí va a surgir un liderazgo social que va a tener mucho impacto en, en el país, que va a revalorizar el papel de la empresa privada, de la responsabilidad social empresarial y el rol que tienen los empresarios como constructores de valores de una sociedad además de perspectiva del país. ujú. Yo creo que estos líderes que tú estás señalando, de Cámara, Comercio, están dictando cátedra a muchos políticos venezolanos de cómo se debe manejar las cosas, ¿no? En su ámbito, eso sí, en su ámbito empresarial, pero creo que lo están haciendo realmente muy bien y ojalá algunos políticos venezolanos se permitieran seguir algunos de esos pasos que están Claro, dando de manera lamentablemente ejemplar. un político puede irse al exilio y puede seguir manejando una tarjeta, un partido desde las redes sociales y hacer política de las redes sociales. Un empresario, un gran empresario no se puede ir del país y llevarse su empresa al hombro. No puede irse del país, tiene intereses aquí, tiene que entonces pensar, ya no puede pensar desde, primero un empresario no quiere pensar desde que nos bombardeen porque no le conviene a un empresario pensar, bueno, que bombardeen el país, que destruyan un país, no le conviene eso. Un empresario no le conviene pensar, bueno, me voy al exilio y planteo aquí una lucha de porque va a perder va a perder, bueno, su espacio de trabajo, el empleo que produce, la riqueza que produce. Y por otro lado, el empresario tiene que pensar desde el país cómo construyo en estas condiciones, que son condiciones súper adversas, pero cómo encuentro ventanas de oportunidades a partir de ahí. Entonces, eso evidentemente es una capa social que va a tener otra perspectiva del país, que tiene igual que muchos venezolanos que no se quieren ir, por ejemplo, o que deberían las universidades, por ejemplo, empezar a pensarse desde esa dinámica. La universidad no se puede ir del país, tiene que repensarse, tiene que empezar a reconstruirse desde estas condiciones.
Y creo que ese tipo de perspectiva de resiliencia, de oposición constructiva, de reconstrucción a lo interno, eso va a ser un factor muy detonante para repensar el juego político en Venezuela. El empresario del 98, el empresario del 2002, el empresario del 2004 no es el empresario de hoy en día. El empresario de hoy en día está más cerca a los trabajadores, está más preocupado por la situación de sus trabajadores, está más preocupado por lo que pasa en el entorno de la empresa, por producir valor, y eso apunta a una sensibilidad diferente, ¿no? Y esa sensibilidad diferente se está viendo transmitida en la dirigencia de los empresarios y en la manera en cómo están planteando su pugna y sus diferencias y su encuentro con el gobierno. Bueno, Damián, Alifa, llegamos al final. Oye, nos pasamos de 1 hora y pico. Tenemos ya aquí. Estamos ya cansando a quienes nos ven. Mira, antes de despedirte, nos puedes recomendar, siempre al final le pedimos a nuestros invitados que nos recomienden alguna lectura que hayan hecho recientemente, que crean que es importante en las circunstancias actuales, o que en este momento estés leyendo algo en particular que pudieran recomendarnos. Bueno, yo creo que hay un libro maravilloso que leí recientemente que, a pesar de que habla de la realidad de México en 1970, arroja muchas cosas interesantes para Venezuela sobre el contexto del PRI, que es El logro filantrópico de Octavio Paz. Son pequeños ensayos compilados, creo que es un libro delicioso, muy interesante de leer, que además plantea lo que significa un partido convertido en Estado, que además controla todo, que no ha cambiado en muchos años, y esa voluntad de que cambie desde nuevos sectores y de repensar la oposición y la democracia y la fuerza redemocratizante de un país. Entonces, bueno, ese libro creo que sería ideal, además está en internet. Ah, qué bueno, excelente. Bueno, Damián Alifa, sociólogo, analista político, ha sido el invitado de hoy de este espacio en Conversación con Río Lugo. Te damos las gracias, Damián, por permitirnos esta interesante conversación, y por supuesto las gracias también a cada uno de los que nos han seguido en esta transmisión en directo. Recuerden que esto queda automáticamente grabado en Instagram, y también nosotros el resultado, el video que resulta de esta conversación, lo subimos a las diferentes redes sociales para los que no pudieron seguirnos en directo, puedan verlo en cualquier momento, y entonces bueno, ver cómo está viendo el país Alifa. Bueno, muchas gracias, pues feliz noche y gracias a todos los que se incorporaron. Un abrazo. Sí, y mañana recuerden que vamos a tener nuestro programa live de los viernes con Víctor Cadet, que es hablamos de música los viernes. Los invito a todos para mañana a las 8 de la noche, cuando vamos a continuar hablando de los álbumes más importantes que se editaron en 1971 y que están cumpliendo en este 2021 50 años de editado. Así que los invito para mañana a escuchar a Víctor Cadet hablarnos de música, de eso tan maravilloso, de esa tan maravillosa invención humana como lo es la música. Muchas gracias, amigos. Reciban mi abrazo virtual, mi cariño, mi respeto y mi agradecimiento por estar ahí. Nos encontramos mañana, Dios mediante.